¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, vamos a dar comienzo a la clase número 5, que justamente da comienzo a la parte de finanzas del curso que venimos desarrollando en las últimas semanas. En el primer día de clase y luego en las siguientes clases estuvimos relacionándonos con temas de finanzas, pero estuvimos concentrados más en la parte de costos económicos, no tanto en la parte de finanzas. En este sentido vamos a estar enfocados a hablar en ir incorporando un tema nuevo a la capacitación, que como yo se lo anticipaba, la idea es hacer un intercambio de experiencias y ver también, transmitirles cuáles son las formas en las cuales nosotros nos enfocamos al momento de trabajar en organizaciones que tienen este tipo de demandas. Bueno, y uno de las entrevistas o situaciones que se pueden dar en organizaciones tienen que ver con esta este, esta redacción que bueno, hace cuenta, digamos, ustedes lo van a poder ver. Bueno, es una entrevista entre dos personas que son dos socios, ¿sí? eh, de una pyme. Y bueno, entre una conversación que dice así: bien, veamos, hagamos cuentas porque parece que hay bastantes cosas pendientes este mes. La persona le responde: vamos a ver. Si descontamos el pago trimestral, la cuota de autónomo, los impuestos añadidos. La otra persona responde, como un poco ya sorprendida, ¿cierto? Pero, y restamos el pago del seguro, obtenemos un beneficio final de menos 50 euros. Entonces, la siguiente persona se pregunta por qué lo seguirán llamando beneficios, ¿no? Cuando el resultado final, ese estado económico, terminó siendo menos 50 euros. Es un estado negativo. Entonces, bueno, para poder empezar a identificar relaciones entre la parte finanzas, de la parte de contabilidad y la parte economía, son tres conceptos que están uno asociados al otro, que sin uno no funciona, digamos, un sistema completo, integral de finanzas, un sistema económico, financiero, de cualquier organización, sea una empresa, sea una universidad, sea el aspecto gubernamental. Estos tres conceptos tienen posiciones que cada uno tiene su misión, pero que están relacionados. Y si bien en la gráfica podemos ver un término directamente de aspecto de contabilidad, en la cual está generando información, ¿sí?, sobre un estado económico en particular, que es justamente la diferencia o el resultado negativo de menos 50 euros. En otros términos, también es una manera de decir que el sentido de contabilidad es aportar información, es estudiar estados económicos y financieros de la organización. Tiene como el objetivo principal eh, de tratar de estudiar, digamos, de aportar información en cuanto a cuál es el patrimonio de la empresa. Su principal función es aportar información. Información que para el sentido de economía, que la economía se trata de estudiar cuál es el rendimiento o el factor de uso o el coeficiente de uso de los recursos que son escasos al momento que tengamos una organización por gestionar. Entonces, bueno, hay recursos que hay que utilizar, saber utilizar para poder transformarlos en servicios o en productos, que puede llegar a ser la función principal de aquella organización.
como tarea principal de la economía es saber organizar, saber interpretar, saber explicar cómo satisfacer las necesidades y cómo desarrollar políticas económicas. Quizá el término política económica está asociado a aquellas decisiones que toma el ministro de Economía de un gobierno, de una provincia, el secretario de Economía de una municipalidad, puede ser el ministro de Economía de un gobierno nacional, pero también una empresa puede establecer sus propias políticas económicas en función de poder seguir satisfaciendo la necesidad de un cliente y entendiendo de que su proceso, que puede ser el servicio, puede ser la elaboración de productos, tiende a tratar de optimizar y darle un uso lo más optimizado posible a sus recursos, que son escasos, y por eso, digamos, se genera el rendimiento. Pero bueno, la función principal es organizar, interpretar, saber explicar y, y bueno, son como conceptos generales que a lo largo de la charla lo vamos a ir entendiendo. Para dar pie al tema central de la presentación, cuando hablamos de finanzas, tiene que ver con el hecho de poder planificar, poder ver a futuros. O sea, la palabra futuros, la palabra planificación, tiene mucho vínculo con la parte de finanzas, ¿sí? Y una de las herramientas que vamos a tratar de transmitirles para tomarlas de referencia en esta clase, en la próxima clase también, es el flujo de capital, flujo de dinero, el cash flow, también conocido de esa forma. Entonces tenemos tres definiciones: finanzas, que vamos a hablar mucho de planificación, de mirar a futuro. Entiende finanzas de que la idea es rentabilizar, maximizar beneficios, minimizar riesgos. El tema de finanzas principalmente está muy vinculado a los accionistas de la organización, ¿tá? En la cual al momento de hacer una inversión o de hacer un aporte económico, por cada decisión que toman, lo que ellos quieren es tener el menos riesgo posible sobre esa decisión, y en ese menor riesgo obtener la mayor cantidad de utilidades posible, para que esos dividendos se vayan, bueno, siendo cada vez más grandes, ¿sí? más positivos en términos de contabilidad, que justamente es el tema de contabilidad. Trata de estar permanentemente aportando información para la toma de decisiones en función de el estudio de estado económico financiero, que justamente estado económico con Andrés lo han estado observando, y vamos a empezar a analizar los estados financieros y cuáles son esos indicadores que van representando la salud financiera de una organización. También nos vamos a detener en esos temas. Y la economía, para hacer el último comentario, bueno, economía de una empresa, de una organización, cuenta con recursos, el coeficiente de uso, el rendimiento de ese recurso es de vital importancia para tratar de obtener, tomar decisiones enfocadas a organizar, interpretar, explicar cómo se están usando esos recursos para que se puedan transformar en un fin, de modo tal de poder satisfacer las necesidades de aquellos usuarios que contamos, satisfacer las necesidades del sector en el cual nos vinculamos, y bueno, un poco el título de todas esas decisiones terminan integrándose en políticas económicas. Finanzas y la relación con la economía, ¿sí? Principio económico más importante tiene que ver con el análisis de costos y beneficios marginales, ¿sí? Es decir, tenemos temas financieros y temas económicos.
Y el principal vínculo que existe entre las dos temáticas es todo lo que estuvimos viendo con Andrés. Estuvimos haciendo un análisis de costos con Andrés. Estuvimos intentando entender cómo se calcula un beneficio, cómo se logra una utilidad, o por lo menos cómo se calcula, no cómo se logra, pero cómo se calcula esa utilidad. Que bueno, el primer vínculo con la economía es a través del análisis de costos y beneficios. Todo tiende a tomar decisiones, son decisiones financieras, que ya vamos a ver un poco para dónde van enfocadas esas decisiones financieras. Y se llevan a cabo acciones. En general despierta un poco la atención, la relación entre lo financiero y lo económico cuando los beneficios adicionales exceden los costos adicionales. Entonces, aquí aparece un poco el concepto de utilidad. Empieza a tomar importancia el concepto de liquidez, es decir, dónde tengo la plata, dónde está esa utilidad que en mi análisis de costos y beneficios marginales en mi cálculo aparece positivo. En muchas organizaciones por ahí pensamos de que nos encontramos en escenarios de que el empresario entiende de que tiene un margen de rentabilidad, que tiene un margen de utilidad, que ha estado siguiendo los precios del mercado, que no tiene muchas diferencias de costos a la hora de elaborar y comercializar un producto que otra empresa, pero mientras tanto no sabe dónde tiene el dinero, no sabe dónde está. Entonces, esos son algunos síntomas que hacen de empezar a tomar importancia a lo que es el concepto de administración financiera en relación a la economía. Esto nos da pie para trabajar desde el aspecto de contabilidad, que el aspecto de contabilidad nos genera información, y esa información la tenemos que saber usar, que la podemos encuadrar en un punto que nosotros por lo menos nos pretendemos transmitirles, que es hacer hincapié en la importancia del flujo efectivo. Entiéndase como flujo efectivo no solamente el dinero en papel, sino que el dinero que lo tenemos en la caja, la tenemos en el banco, ¿sí? Lo tenemos en un depósito. Y este flujo en efectivo, hay dos temas importantes que son necesarios empezar a colocarlos. Estos son datos y es información cuando se empieza a proyectar en el concepto de estados financieros, en el concepto de lo que es una base contable de acumulación, que es lo mismo que una base de vengada, que tiende a definirlo como aquellos ingresos que se dan al momento de la venta y los gastos cuando se incurre en ellos. En general yo puedo estar vendiendo un producto hoy mismo y eso yo lo puedo registrar, ¿no? Puedo registrar una venta, puedo registrar la facturación que me generó justamente realizar esa venta en ese momento, al momento de que comercializo un producto, tengo detrás de esa acción gastos y costos que tienen que ver con los costos variables y los costos fijos incurridos para tal producto. Pero puedo comercializar un producto, lo puedo vender, pero eso no significa que me ingrese el dinero al momento que realice la venta. Pueden pasar 15 días, 30 días, 40, 50 días. En general, mientras más grande la empresa, mientras más grande se te va formando la empresa o mientras más grande es el cliente, en general los sistemas de pagos también van haciendo cada vez más grandes en términos de tiempo que se tarda en recibir el dinero. Entonces, por un lado podemos ir registrando
el momento en el cual se realiza una venta, pero es muy distinto eh, la relación que existe con la base contable de efectivo, o sea que es el momento exacto en el cual se reconocen ingresos y gastos propios de los flujos reales de entrada y salida, es cuando realmente se entró ese dinero, que fue lo de la venta que se había hecho en aquel momento. O sea, el momento en el cual se realizó la venta al momento en el cual se registró la entrada de flujo de dinero pueden ser distintos. Entonces la relación de contabilidad en dos bases diferentes da mucho a interpretar, da mucho a tomar decisiones, da mucho a pensar qué puedo hacer para con mis clientes, que buscar los mejores mecanismos de modo tal de evitar de que el dinero me llegue en un momento cuando yo lo necesitaba de manera instantánea o no con plazos demasiado extensos. Mismo concepto ocurre con la compra de materia prima. Yo puedo dar de alta un ingreso de materia prima, quizás lo pago en otro momento. Entonces puedo dar de alta la entrada de materia prima, que es un activo circulante, pero la salida de dinero se puede dar en otro momento. Entonces también son situaciones que hacen de poder introducir toda esta información, que información contable, en un contexto ya de análisis financiero, que es un flujo efectivo, un cash flow, que va a ser de vital importancia para este curso en particular. Una empresa debe tener un flujo de efectivo suficiente para cumplir sus obligaciones en la fecha de vencimiento. Seguramente esta denominación se sienten bastante identificados porque obligaciones son impuestos, obligaciones pagar al proveedor, obligaciones pagar sueldos y otros costos, bueno, asociados a mantener el funcionamiento de la empresa lo más constante o continuo posible. La relación con la contabilidad y bueno, hablando de estados financieros, una de las herramientas que vamos a ver en este curso, quizás no lo vamos a ver en esta clase, pero más adelante sí, y nos vamos a detener también con profundidad en este tema, es el tema de balances. Cómo elaborar un balance, qué indicadores tener presente en un balance, cómo se puede llegar a interpretar un balance, que en este cuadro es un poco un resumen de lo como nosotros podemos transmitir el enfoque al momento de elaborar un balance. El tema de conceptos de activos y pasivos lo vamos a ver más adelante, pero todo va recayendo en toma de decisiones de inversión y toma de decisiones de financiamiento. Entonces la palabra toma de decisiones va tomando cada vez más importancia en este contexto. Tomar decisiones en ámbitos o estados financieros involucra que la empresa entienda de que tiene la posibilidad de decidir, tomar acciones que van a ir impactando, algunas a corto plazo y otras a largo plazo. Entonces esa proyección a futuro hace de la característica principal de por qué es importante analizar los estados financieros de una empresa. Estados financieros, un aproximado a definiciones para no recaer en grandes textos, vamos colocando algunas palabras claves. Estado financiero son documentos. Hay diversas cantidades de documentos, entre uno de ellos es obviamente el balance, que sería como el principal, y a su vez documentos que reflejan indicadores
que es un poco lo que vamos a trabajar. Hay documentos que tienen que ver con presupuestos, que es otro tema importante que vamos a desarrollar. Hay documentos que tienen que ver simplemente con una planillita de Excel que habla del cash flow, del flujo de fondo, flujo de caja. Bueno, hay varios documentos, pero en principal el balance es el más representativo. Todos estos documentos nos dan información y reflejan un estado financiero de la organización. Cuando hablamos de un estado financiero es tratar de a través de esos documentos que nos refleje el estado financiero de la empresa, y ese estado financiero termina recayendo en tres indicadores que son transversalmente a todos los niveles de interés para todos los que participan en la organización. El tema de rentabilidad, o sea, una organización que tiene el fin de lucro, bueno, la rentabilidad es importante. Si una organización, por más que no tenga el objetivo de lucrar, pero sí necesita un margen de rentabilidad para ser sustentable en próximas inversiones. Entonces necesita generar utilidades que pueden entenderse como un margen de rentabilidad que tienen que dar soporte a nuevas tecnologías, nuevas incorporaciones, o sea que cruza en ese sentido todo tipo de organizaciones. El concepto de liquidez, de vital importancia para nosotros, es con cuánto dinero disponemos por cada cierre de mes, por cada cierre de semana, con cuánto dinero disponemos en la caja, ¿sí? Y otro factor que nosotros tenemos, la variable que te marca cuánto podemos generar, qué tipo de rendimiento tenemos. El denominador común a esto es el concepto de productividad, que también vamos a transmitirles algunos indicadores que van reflejando cada uno de esos ítems. En particular, el otro ítem, digamos, que nosotros reflejamos y para nosotros es importante, es tener fe, digamos. Las decisiones que se toman a veces en contextos gubernamentales y por el tema de la globalización hacen de que hay decisiones que se van tomando a nivel mundial, que no vamos a indagar mucho en eso, pero terminan afectando al estado financiero de una empresa. Hay decisiones, hay situaciones climáticas que uno no puede controlar que terminan afectando un estado financiero de la empresa. El tema, si la logística es importante para la organización, para la empresa, concepto de energía, concepto de barril de petróleo, el precio del dólar, cómo está valorizado, te va a impactar en el valor de combustible. Para ello el gobierno toma decisiones como para ir subsidiando ciertos sectores de modo a no perder competitividad. Hay situaciones que a veces uno no puede controlar, pero lo que nosotros vemos como un aspecto fundamental dentro de las organizaciones cuando hablamos de temas de finanzas, en general te encontrás con un desgaste, con un problema que hace se ve reflejado en un estado de estrés en los empresarios, generalmente los dueños socios, que va generando de que en vez de atender cuánto más productivo puedo ser, en vez de entender a ver cómo puedo mejorar mi competitividad en términos de formar a mi personal, en términos de normalizar mi proceso, en términos de poder incorporar normativas, en modo de incorporar estrategias de marketing, en modo de darle una identidad a mi producto. Bueno, a veces el tiempo pasa rápido y solamente estuviste resolviendo temas
que afectan al estado financiero de una empresa, propio por costos de materia prima, eh, tema de impuestos, situaciones inesperadas que hacen a uno que se le lleve la atención para otro lado. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros recomendamos o tratamos de ponderar sobre cada acción es que tener fe en el sentido de que pueden existir oportunidades, el momento que puedo interpretar, leer, estudiar un estado financiero y sobre ello tomar decisiones con información. Tampoco irnos al extremo de tener toda la información, todos los tipos de documentos, porque vamos a recaer en un exceso de información y lo que vamos a tratar de transmitir en este curso es tratar de trabajar con la información correcta, por lo menos para tener unos indicadores y ustedes al final del curso puedan iniciar un proceso de medición de ciertos indicadores que van a reflejar cuál es la salud financiera de su organización. El estado financiero y realmente cuál es la función financiera, ¿sí? La de finanzas, cuál es la función del área de finanzas de una empresa, de aquella persona que realiza y coordina tareas financieras. Bueno, está definido como proveer de la empresa de los recursos financieros necesarios para la actividad de la empresa, al menor costo posible y a la misma gestión de los mismos. La herramienta que va de la mano con esto es el flujo de caja, que es uno de los objetivos de este curso, que ustedes puedan entender y empezar, para aquellos que no lo tienen y aquellos que lo tienen, bueno, intercambiar opiniones. En ese sentido, de implementar un flujo de caja, la idea que esté enfocado a tratar de identificar sobre esa liquidez que va generando la empresa, cuáles son esas preferencias por liquidez, o sea, qué dirección, qué acciones se van a tomar, que van a estar enfocadas a ir dirigiendo esa liquidez para la parte operativa, que es la parte transaccional de una organización, que le permite mantenerse activa, mantenerse en movimiento, la parte de inversiones que están previstas realizar, y también la parte financiera, para pagar intereses propios de tomar un crédito, propios de algunos movimientos que son necesarios realizar en diferentes momentos para ir cubriendo necesidades de efectivo, de liquidez, para evitar de que el nivel de productividad baje o cumplir con el cliente o satisfacer las necesidades. Entonces, tarde o temprano se necesita financieramente adquirir un crédito, se necesita cubrir para una inversión, se necesita mantener activa a la empresa en todos sus niveles. Y hablando de estados financieros, en función de los indicadores que habíamos hablado de salud financiera, que vamos a profundizar, en este contexto de tantos conceptos, nuestra idea es poder transmitirle una estructura que tiene visualmente, ustedes lo pueden llegar a identificar como un diagrama de flujo, como si fuese un organigrama. Y este organigrama es un poco una expresión visual de cómo nosotros entendemos hablar de estados financieros. Y pueden estar observando ahora básicamente tres recuadros que
nosotros tratamos de definirlo de esa forma, que tiene que ver con el término de fondos, el famoso plan de fondeo para la empresa, de qué manera voy a fondear mi empresa, de qué manera obtengo los fondos suficientes para eh, permitirme que la empresa se mantenga en movimiento. Y ese fondeo necesario me genera la entrada de dinero suficiente para que la organización al momento de estar activa, estar operativa, al momento de elaborar mi producto, como es el caso de la industria láctea, bueno, lo pueda hacer a un nivel de productividad, un nivel de rendimiento, un nivel de que aquello que yo calculo en el sistema de costeos me permita generar un nivel de productividad, que eso es tratar de optimizar esos recursos que utilizo y tratar de lograr el mayor beneficio posible en cuanto a la cantidad que genero, que me va a permitir obtener ingresos, me va a permitir pagar a mis proveedores, tener un orden entre lo que ingresa y lo que egresa, obtener un margen, que ese margen me tiene que eh, representar una estabilidad en la organización, que en otra forma de verlo es como tener un presupuesto equilibrado, que es un poco lo que se está usando. Y el presupuesto equilibrado significa que los ingresos coincidan al menos con los egresos, o que los ingresos superen a los egresos por lo menos un margen mínimo. Que eso le da un poco de sentido de estabilidad a la foto, al momento, a la hora de la empresa. Nos vamos a encontrar que puede ser que el escenario actual tenga una estabilidad, tenga un estado de situación positivo, pero quizás la empresa fue incorporando obligaciones financieras que en el largo plazo, quizás más de un año, esa estabilidad puede llegar a ser muy riesgosa de mantenerla. Entonces ahí toma cada vez más importancia la necesidad de fondearse, ¿sí? De obtener eh, recursos financieros que serían necesarios para mantener esa estabilidad. Entonces puedo entenderlo como finanzas internas, puedo entenderlo como finanzas externas, finanzas internas, que es con las propias acumulación de ganancias que voy obteniendo de la organización, y en otros aspectos es ir a la banca privada, ir al mercado a obtener créditos, incorporar socios. O sea, a medida que me voy creciendo, voy obteniendo más necesidades financieras porque necesito aumentar la productividad, porque necesito cubrir mayor cantidad de usuarios, mayor cantidad de clientes. El mercado me exige, la competencia me exige certificaciones, normativas, bueno, toda una nueva estructura fija, que al momento de ir creciendo las decisiones de fondeo son importantes. Entonces, todo este mapa tiene una relación de tipo causa-efecto entre una y otra etapa que vamos a intentar de transmitírselas durante todo lo que dure el curso de finanzas, haciendo hincapié en algunas palabras claves y en algunas herramientas claves, de modo tal que sea de una manera un poco más simple poder implementar estos conceptos. Si vamos al tema bien de administración financiera, que es el primer ítem, el primer recuadro que se desprende de lo que es un estado financiero. Bueno, la administración financiera, la palabra clave de esto de administración financiero es la palabra presupuesto.
es una buena época del año, estar en agosto, estar hablando de que ustedes están tomando un curso de finanzas, porque a partir de ahora, hasta noviembre, quizás la tarea puntual o actividad de deber que debería quedar para sus respectivas organizaciones es pensar un presupuesto para el año que viene. Es decir, cuánto proyectan a futuro eh, de consumir de materia prima, a cuánto piensan que el valor de la materia prima estará el año que viene, cuál será el valor de la leche el año que viene, si hay otro componente dentro de su estructura de costos fijos que les resulte interesante empezar a identificar cuáles son esos valores que tienen que ser presupuestados. Es importante empezar a hacerlo porque te va marcando algunas necesidades financieras a futuro que está bueno empezar a preverlas. Hay todo un contexto que hace de pensar que algunas de esas variables que mide el presupuesto, que se arma el presupuesto, pueden llegar a cambiar. Hay un análisis de contexto que también vamos a tratarlo, pero en particular la palabra clave cuando hablamos de administración financiera es obtener presupuestos. Hay que elaborar presupuestos. Pueden ser presupuestos generales de toda la empresa, de lo que va a implicar el posible egreso en sueldos por el coeficiente de inflación de, del sector lácteos para el año que viene, en función de la inflación de este año, en función del contexto mundial, cuál prevén ustedes que será el incremento salarial, cuál creen que sea, que consideren ustedes que sea el incremento de la leche. Entonces, empezar a hacer ese ejercicio que lo pueden hacer puntual, elaborar un presupuesto de salario, elaborar un presupuesto de materia prima, elaborar un presupuesto de energía eléctrica. Bueno, son valores que son importantes de proyectar. Y una vez que podamos proyectar, podemos proyectar también los ingresos. Y en ese ejercicio se da buenas interpretaciones a estos indicadores, que la sugerencia que sean siempre visuales, con grafo de control, que lo vamos a ir observando. Este análisis de esta parte de administración financiera, bueno, recae en definir ciertas tareas para el otorgamiento de crédito a clientes, la evaluación de gastos mayores propuestos, la recaudación de dinero para financiar operaciones. Mientras más grande soy, mientras más voy creciendo, quizás el trato para con mis clientes también va cambiando. Mientras más grande mi cliente, quizás las modalidades de pago también son diferentes. Una empresa a medida que crece va tomando participación en otros mercados donde hay más competencia. Entonces ese nuevo cliente que tiene la empresa, ese cliente quizás también tiene una gran cantidad de proveedores y no es el único al momento que ustedes ingresan, por lo cual las condiciones de pago a veces no son las que uno pretendería, y ya empezamos a hablar de pagos a 15, 30, 60 días, y en función de la cantidad que me va a comprar ese cliente. Entonces, mientras más extensos se hacen los pagos, de una otra manera es como si yo le estoy otorgando un crédito a mis clientes. Y si volvemos a la definición anterior, en la filmina anterior, que habíamos hablado de que yo puedo concretar una venta a tal fecha, es como si obtuviese una facturación teórica, pero en realidad será esa facturación real cuando realmente me esté depositada en mi cuenta, o cuando realmente la he cobrado y la tengo en papel, la tengo realmente en circulación. Entonces, bueno, todas esas proyecciones en adelante son importantes de considerar. Cada nuevo modelo de negocio
puede variar, puede generar estados financieros adversos porque los ingresos no fueron en el momento que uno hubiese pretendido. Y si esa es la decisión, si esa es la acción que se va a tomar, lo que nos permite al hablar de presupuestos es de una otra manera empezar a anticiparnos qué pasaría si tomamos esa acción, cuánto nos puede llegar a impactar. Entonces, bueno, empezar a hacer ese ejercicio de presupuestos lo dejamos como recomendación. Agosto es un mes importante para ir presupuestando qué pasará en el 2021, ¿no? Yo creo que hace un año atrás, en agosto del 2019, uno era inimaginable pensar que en el 2020 hubiesen pasado tantas cosas como están pasando, ¿no? Entonces eso significa que el tema de presupuesto toma mucha importancia. Fíjense que muchas, no creo que Uruguay sea la excepción, pero cada gobierno ha generado un sistema de créditos para tratar de que la carga de obligaciones por la falta de ingresos, bueno, en este caso sea financiada por el mismo Estado, no subsidiada, sea financiada, para evitar que la empresa quiebre, ¿no? Entonces, bueno, es importante proyectar escenarios que sabemos que en 2021 puede ser algo inestable. Quizás el sector de alimentos, el que menos, digamos, operativamente fue el que menos se desactivó, pero sí tienen clientes que tuvieron ingresos diferentes al 2019. Hubo sectores económicos más afectados que otros, hubo poblaciones más afectadas que otras, y en la matriz de ingresos puede haberse afectado en particular. La empresa puede contar con proveedores que sí les afectó, por ejemplo, metalmecánicas o empresas de servicio, de reparación, que sí les afectó el tema de la pandemia, el tema del parate, que eso imposibilita contar con un proveedor cercano. Bueno, puede haber muchas inestabilidades en cuanto a lo proveedor, en cuanto al sector de proveedores y al sector de clientes, que es necesario empezar a proyectar, empezar a plantearse hipótesis. Análisis financieros, distinto a lo que es administración financiera, básicamente es hincapié en información de análisis contable. ¿Sí? Es el principal instrumento y la principal objetivo de poder pensar para qué necesito un estado financiero. Necesito generar información. Necesito que esa información me permita hacer un análisis para poder orientar en qué situación estoy y qué proyección puedo hacer hacia adelante. Cuando ya entramos al ítem de planeación financiera, que recordando un poco de qué se trata, ¿sí? Estamos justamente en este ítem. La planeación financiera, ¿de qué trata? Implica elaborar proyecciones de venta, ingresos y activos a base de estrategia de producción y de mercado. Análisis de influencias mutuas entre alternativas de inversión y financiamiento. Formalizar el procedimiento por las metas financieras. Ustedes, al identificar diferentes autores de lo que es una planeación financiera, se van a encontrar muchas definiciones, que en algún punto hemos seleccionado este tipo de definiciones. Y por ahí la palabra clave, que para nuestro punto de vista es un poco determinante de este proceso,
de la planificación, de la planeación, y las influencias. Influencias se entiende, eh, digamos, el contexto en el cual te puede incrementar eh, o te puede modificar, te puede variar el volumen de producción, y no solamente influencias, o sea, como diciendo, influencias una decisión económica del gobierno o un fomento en la producción de alimentos a nivel mundial. Por ahí no tiene que ver solamente con el aspecto gubernamental, sino el aspecto local, la disponibilidad de personal calificado en función del desarrollo del sistema educativo o la cercanía de una universidad, puede influir también en ese aspecto. El arribo de algún proveedor de, de competitividad, de calidad, en cercanía donde está ubicada la empresa, puede ser determinante. Ya nosotros notamos, por lo menos en el sector, eh, una necesidad específica, que es tener soldadores calificados, pero soldadores que puedan soldar acero inoxidable. Y termina siendo determinante quizás esa pequeña variable, que el sistema formativo de personal y tenerlo cerca termina siendo una influencia particular para ver si puedo incrementar o puedo desarrollar una nueva estrategia de producción. Es decir, una nueva estrategia de producción debe estar orientada a mejorar la productividad. Una estrategia de mejora de productividad implica aumentar en conocimientos al personal que está operando una organización, que está gestionando una organización. Entonces, en ese ámbito, bueno, se presentan situaciones, necesidades que van a ser determinantes para identificar cuál es la estrategia de producción que voy a obtener. De comprarme una máquina que está totalmente automatizada implica que ya la tiene que operar una persona que también esté relacionada con el vocabulario electrónico, de lo que implica programar, por ejemplo, un PLC, un temporizador. Entonces, los repuestos asociados a esos componentes. Las estrategias de mercado tienen que ver con muchas acciones que hoy se están generando, que la estrategia de mercado a veces no implica solamente tener una página web, vender por Facebook, Twitter, sino un poco la identidad de la empresa, vender mediante una plataforma, que puede ser una plataforma virtual, es la plataforma e-commerce, o una plataforma promocionada por el gobierno. Hay muchas fundaciones gubernamentales que sirven de plataforma para poder exportar sus productos o internamente empezar a que tu producto llegue a más cantidad de góndolas, con mayor posibilidad de comercializar el producto a nivel interno. Entonces, asociarme con otra empresa, que sea una empresa, si yo soy fabricante de quesos y hay una empresa que se destaca por producción de pizzas y quizás pizzas congeladas, bueno, quizás esa asociación entre ambas empresas, que implica yo proveerle de queso para la producción de pizzas congeladas, hace de que mi estrategia de mercado ya es distintiva, diferente, que te posiciona en otro tipo de empresa, ya no solamente como comercializadora de un solo producto, sino ya como casi una prestadora de servicio, en el sentido que vos quizá hiciste un queso especial para una pizza que va a estar congelada. Entonces también tenés un perfil de investigador, de innovador dentro de la organización. Entonces hay un montón de influencias que en el contexto son necesarias, empezar a captar, identificar, hacer un mapa, de modo tal de identificar oportunidades. Creo que el principal
oportunidad que tienen los empresarios, o no sé, oportunidad no, sino algo que es característico, es que por ahí el empresario identifica la oportunidad y toma la decisión rápidamente, quizás hasta casi hasta modo intuitivo. Nuestra intención es que esa intuición de haber visto algo es tratar de empezar a observarla en un sentido de planeación financiera, que cada decisión que ustedes tomen puedan analizarlo, cuánto te va a impactar en tu estrategia de producción, en tu estrategia de mercado y a su vez todo lo que arrastra esa decisión, y hacerlo en una proyección ayudar a entender cuál es la necesidad financiera que te permitiría poder tomar una decisión y saber qué tipo de riesgos vas a afrontar en corto y también a largo plazo. Bueno, análisis de influencias mutuas entre alternativas de inversiones y financiamiento. Lo hago todo con capital propio, necesito capital privado, necesito incorporar un socio, ¿cómo sería esa situación? Bueno, son escenarios que son importantes de organizar. Esto concluye la planeación financiera tratando de estandarizar o tratar de formalizar un procedimiento para las metas financieras, ¿sí? En un punto te vas armando un ABC de cómo abordar el aspecto financiero de una organización, y ese cómo abordar ese procedimiento está reflejado por indicadores. Son indicadores que te van marcando si estamos bien o estamos mal. Es lo que le decimos nosotros a las empresas, es decir, me resulta difícil transmitirles un indicador que refleje de referencia para el negocio en el cual ustedes tienen. Mi punto de vista es en función de esos márgenes de rentabilidad, de utilidad que va generando la empresa, en función de esos ingresos y egresos que van proyectando. La empresa va teniendo indicadores que va reflejando cuál es el estado financiero que la empresa desea obtener. O sea, la empresa tiene que ser la que sea obteniendo sus propias metas. Porque me resulta difícil comparar una empresa con otra, por más que compartan el mercado. Nosotros hacemos mucho hincapié en el nivel de productividad que tiene aquella organización que hace diferente de otra. Entonces, bueno, una empresa puede estar muy bien, puede tener una muy buena fachada, puede tener muy buenos utilitarios, puede tener quizás muy buenas máquinas, pero quizás no coincide con el nivel de productividad que debería tener, y eso ya implica no tener los indicadores que hagan un buen estado financiero, de tener una buena salud financiera. No. Entonces, bueno, en este caso, bueno, hay influencias que hay que remarcar. Planeación financiera, bueno, es necesario adecuarlo a la realidad económica que vive la empresa. A corto plazo afecta a los activos y pasivos circulantes. Hablar de activos y pasivos circulantes, por ejemplo, lo podemos relacionar a algo en ese sentido. Pasivos circulantes, podemos mencionarlo como retrasos de días a pagos a proveedores, como que tengo un pequeño retraso al pago de un proveedor. Forma parte del circulante de una empresa, ya vamos a ver todos los detalles. Y a largo plazo, quizá ya tengo dificultades financieras o falencias de las organizaciones que son deudas a largo plazo. Es decir, quizá estoy tomando crédito y quizá lo empiezo a pagar de acá a 3 meses, y de acá a 3 meses, si no logré generar ciertas ganancias acumuladas, si no logré aumentar mi productividad por esa decisión de tomar un crédito, si no logré captar una cuota de mercado que me iba a permitir aumentar los niveles de ingresos, bueno, voy a caer una necesidad, una dificultad financiera y falencias en la estructura fija de una organización, que hace de que a largo plazo, quizás de aquí 8 meses, 9 meses o un año y medio,
frente a esa proyección de ingresos y esa proyección de egresos propias por justamente captar un crédito, propias por empezar a pagar una tasa de interés, me voy a ver reflejado en una situación que a corto plazo puede marcar un problema importante, ¿no?, para la sustentabilidad. Entonces, bueno, justamente hablamos de la planeación financiera, indicadores, cuál es un valor de referencia, y en este sentido lo mencionamos acá: es necesario adecuarlo a la realidad económica que vive la empresa y sobre esa base empezar a diseñar algo acorde a la organización. Esto nos da pie para hablar de pasivos y activos. En este sentido, poner este gráfico un poco lo refleja en términos general, quizás para ir más a algo más específico. En la charla del día jueves, en la clase online, vamos a hablar bien, claro, de activo, pasivo, porque son dos conceptos claves en términos de índole financiero. Es un vocabulario que a la hora de relacionarse con un contador de profesión es importante entenderlo y llevarlo. A medida que la empresa va creciendo, los componentes de un activo van tomando cada vez más importancia. Entonces la comunicación con su contador tiene que ser mucho más nivelada en cuanto a conceptos. Cuando hablamos de activos y pasivos, uno lo puede llegar a empezar a entender como activo fijo, activo circulante, pasivo fijo, pasivo circulante. Aquella diferencia que ustedes pueden estar notando visualmente entre lo que es el activo circulante y el pasivo circulante, que es una diferencia monetaria, económica, resulta de un flujo que está identificado como el fondo de maniobra. ¿Sí? Simplemente es la diferencia entre activo circulante y pasivo circulante. ¿Esto qué significa? Para ponerlo en otros términos y por ahí más definiciones. Activo circulante también es conocido como activo corriente, que se refiere a existencias, deudores y cuentas a cobrar, inversiones financieras a corto plazo, efectivo y otros activos líquidos disponibles. ¿Sí? Activo no corriente, inmovilizado, material inmovilizado, intangible inmovilizado, inversiones inmobiliarias, inversiones financieras a largo plazo. Tenemos pasivos corrientes, deudas a corto plazo, acreedores comerciales. Tengo un pasivo no corriente que fijo, deudas a largo plazo, provisiones a largo plazo, patrimonio neto, fondos propios, subvenciones, donaciones, legados. Entonces, ese activo circulante, que pueden ser cuentas por cobrar, deudores de mi empresa, inversiones financieras a corto plazo por la toma de un crédito, que puede ser también a corto plazo, pero también puede ser un crédito a largo plazo. Es decir, mi pasivo no corriente, que son deudas a largo plazo, puede estar, ¿sí?, suministrando de dinero al activo corriente, y mi pasivo corriente también temporalmente puede suministrar dinero al activo corriente. El hecho particular de entender este mapa, este recuadro, ya un poco me va acercando de que una empresa empiece a incorporar conceptos de lo que es un activo circulante, pasivo circulante, para hablar en términos de corto plazo. Si en el corto plazo, 1, 2, 3, 6 meses, mis activos circulantes superan a esos pasivos corrientes, en otras palabras, son esos fondos que yo tengo disponibles para ir cubriendo deudas a largo plazo, previsiones a largo plazo y inversiones
que hacen del componente activo no corriente, ¿sí? Que hacen de inversiones en materia de existencias. Bueno, ese fondo de maniobra lo tenemos que empezar a destacar, a identificar dentro de la organización, como yo tengo identificado que es un activo. Entonces, activo circulante, un poco todo lo que puede llegar a identificar. Un activo no circulante, todo aquello también que un poco para poder usted identificarlos, así está como la clasificación de costos. En aspecto financiero, la similitud es que, así como se clasifican los costos, podemos clasificar el estado financiero de una empresa por dos conceptos, activos, pasivos, y a su vez, dentro de los activos, que es un activo circulante, que es un activo no circulante, que son otros activos. Y dentro de lo pasivo, pasivo a corto plazo, pasivo a largo plazo y otros pasivos. El fondo de maniobra, ¿sí? Justamente que surge la diferencia entre el activo circulante y pasivos a corto plazo, bueno, es muy determinante para dónde voy a dirigir esos fondos. ¿Qué voy a hacer con ese dinero? ¿Qué voy a hacer con esa preferencia de liquidez? Entonces el fondo de maniobra número 1, aquí ya tomando un poco de darle un poco de, no sé si, pero un poco tono más cálido. Sí, bueno, se entiende como fondo de maniobra por momentos para las pymes. Te encontrás a veces en situaciones incómodas. Esas situaciones incómodas en algún punto se van repitiendo de manera constante porque hay muchos factores que son más influyentes que antes, que al momento de decir qué hago con este dinero, se van acotando cada vez más las opciones para dónde puedo ir dirigiendo mis acciones. Quizás algunos fomentan siempre la compra de materia prima para garantizar que el costo de la materia prima lo pudieron realizar el menor valor posible. Quizás para potenciar o desarrollar un proveedor, de modo tal que ese proveedor nunca se caiga, porque es parte vital de la producción. Bueno, hay una maniobra que uno puede llegar a entender que es lo importante de mi negocio para que se mantenga en ese nivel de productividad. Entonces, bueno, acá hay unas simples de acciones de disparadoras. Otro fondo de maniobra es un poco también cuál es la sensación de vivir en Argentina, que un poco esa persona que está en ese precipicio, por ahí aplica y refleja que quizás, bueno, en términos más relajados, pero también a veces digamos, las pymes como que son cada vez más importantes en la estructura económica de un país, pero el tema de una pyme también es importante ver qué tipo de maniobra puede llegar a obtener cada vez que obtiene una utilidad o se encuentra con dinero disponible para tomar una decisión. Entonces, esa maniobra que van a tomar, que van a decidir, es como que es un camino cada vez más estrecho, es un camino que tomar una decisión o dar un paso en falso implica mucha pérdida de plata. Como que el espacio para tomar malas decisiones o caer en situaciones malas, adversas, es más alto que para aquellas decisiones que se tomen de manera efectiva. Entonces, todo esto que vamos a ver, digamos, tiende a ir para cada una de las situaciones de las empresas, bueno, que puedan reconocer sus estados financieros y ver dónde están un poco parados para poder proyectar distinto la manera de abordarlo. Algo que vamos a ver el jueves durante la clase online es el fondo de maniobra
cuando hacemos un análisis positivo y cuando hacemos un análisis negativo. ¿Qué acciones tenemos que tener presente en esto? ¿Sí? Y definir, digamos, y darle mayor fortaleza al concepto de activos circulantes y pasivos circulantes, o pasivos a corto plazo también, como se puede entender. La organización de la función financiera tiene que ver básicamente por ahí un gerente financiero, un tesorero, que tiene un enfoque externo, que es el controlador, jefe de contabilidad, que maneja realmente las actividades contables, la administración fiscal, la contabilidad financiera, la contabilidad de costos. Realmente lo puede hacer su contador. Todo este análisis estado financiero termina siendo, digamos, una buena manera o un puente para estar más conectados con el contador. Los contadores tienen razón, hay que tomarlos de referencia, hay que saberlos hablar, hay que saberlos entender, y esta formación está enfocada en ese sentido, que ustedes puedan comunicarse de una manera más conceptual para tomar decisiones casi ya en conjunto, que no sea el tesorero como un agente externo a la empresa, o sea, que también se empape de los niveles de productividad, se empape de lo que es la estabilidad de una empresa, se empape de las necesidades financieras también que tiene una empresa, del por qué necesita incrementar su productividad. Un contador también tiene que conocer el concepto de productividad. Así como podemos estar haciendo el esfuerzo entre todos de incorporar conceptos financieros, conceptos contables, también el contador se puede acercar a indicadores de productividad. Y el enfoque interno, que es un poco lo que vamos a ponderar en estas clases, es el manejo de divisas, el flujo de caja, preferencia por liquidez, el dinero, cómo proyectarlo, cómo pensar todas esas situaciones. Principales indicadores que vamos a ver puntualmente el jueves, algunos indicadores que van a ir reflejando estas situaciones, lo vamos a obtener un poco más claro. Vamos a hacer hincapié de lo que significa no solvencia. No solvencia significa un exceso de ventas de crédito. Significa que la actividad de la empresa le genera beneficio, pero la falta de flujo financiero de entrada puede ocasionarle problemas de pago. Es decir, genero ventas en diferentes momentos, pero todavía no se registra el momento real de esa entrada de dinero. ¿No? Tengo muchas cuentas por cobrar, es decir, no tengo solvencia. Quizá mientras más grande voy siendo, voy incorporando mercados que las formas de pago son muy distintas. Entonces crecer implica un nivel de productividad que vaya compensando también todas esas pérdidas de dinero por no cobrar. Bueno, exceso de liquidez, este también supone un perjuicio para la empresa. No tengan negativo, ¿no? Porque ¿quién no quiere tener liquidez? Pero también hay que analizarlo como un costo de oportunidad de tener ese dinero inmovilizado. ¿Qué hago cuando recibo el dinero? Me encontré con este dinero. ¿Para dónde lo dirijo? ¿Qué es más conveniente? ¿Materia prima? Una fuente lo dirijo a una inversión de maquinaria, lo dirijo a un ahorro para después tener un fondo de garantías. Bueno, son acciones que hay que ponderar, potenciar como para trabajar. Bueno, hasta aquí hemos llegado en la clase 5, pero parte de la clase 6, que será este próximo jueves, vamos a ir deteniéndonos en temas activos, pasivos, fondo de maniobras, y vamos a dar hincapié y vamos a arrancar con el efectivo del rey, ¿sí? Que es el efectivo, para adentrarnos en estos temas. Bueno, muchas gracias, nos estamos viendo el día jueves.